Empieza. Buenas noches, profesor. Vamos a dar inicio a nuestro examen final del curso de EGA. Mi nombre es Carol Mora y voy a responder la pregunta número 1. En cuanto al inicio del proyecto, se asignó un capital de casi $315,000, que fue la estimación realizada para poder cubrir los costos de alimentos, bebidas, vinos, pagos de personal y demás gastos administrativos. Esto representó el 5.2% de las ventas proyectadas para el primer año. En consideración del capital de trabajo tenemos 3 aspectos claves. El primer aspecto son las cuentas por cobrar, debido a que son mínimas si son al contado o con tarjeta. En el caso de que sean pagos al contado, pues tendremos el dinero en efectivo inmediatamente, pero si son con tarjeta, pues tendremos que esperar de 2 a 3 días para obtener el dinero y que ingrese. El segundo aspecto clave son los inventarios. En el caso de los inventarios tendríamos un monto importante considerando los vinos, porque no son de una rotación rápida como los alimentos perecibles. El último aspecto son las cuentas por pagar. En las cuentas por pagar tenemos que tener bastante consideración debido a que somos una empresa peruana que cobra en soles. Entonces podríamos tener problemas de fluctuación de moneda, lo cual incurriría a que presenten problemas al momento de cubrir y pagar nuestras deudas. Voy a dar pase a mi segundo compañero que va a responder la pregunta número 2. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Francisco Ferrucci y voy a responder la pregunta número 2. Como sabemos de por sí, la empresa ya tiene un endeudamiento bastante alto. Esto quiere decir que si los intereses aumentaran, esto afectaría al WACC. Y si se afecta al WACC, esto significa que el BPN podría disminuir y eso perjudicaría a la empresa. Por otro lado, con respecto a los financiamientos, sería mejor si es que fueran tal vez más grandes, pero que la tasa de interés sea constante. De esta manera sería un poco mejor para la empresa para que no hayan muchos cambios en el WACC. Con respecto al impuesto a la renta, como sabemos es 29.5% y es fijo en este caso para el Perú, que es donde se está haciendo la inversión. Si bien no podemos cambiarlo, lo que sí se podría hacer sería utilizar como escudo el tema de la depreciación. Y digamos que si es que se maneja bien esto, sí se podría obtener un beneficio o en todo caso no verse tan perjudicado por el impuesto a la renta. Ahora pasamos a la pregunta número 3. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Amir Randall. Yo le voy a indicar la pregunta número 3. Bueno, voy a hablar sobre las variables que afectan la rentabilidad al nivel económico del proyecto. Tenemos el principal variable, que es la determinación de la demanda. Después tenemos el precio y su evolución. Y después tenemos el nivel de inversión que tenemos que usar. Bueno, para hallar el precio, vamos a eliminar el costo fijo, ya que eso no se va a modificar. Para hallar la demanda estamos suponiendo de unos 120,000 clientes al año al empezar el 2020, ya que por esta coyuntura que está ocurriendo en el país, la empresa por su rubro no va a poder trabajar o operar. Entonces lo que vamos a tratar de prevenir o analizar el punto de equilibrio de los clientes que como mínimo deberíamos tener al año. Entonces vamos a agarrar el año 2020, al año 2021, al año 2022, para hacer un soporte, una baja de un promedio de un 21%. Para analizar su precio, estamos suponiendo que el precio real es de un promedio de $48, debido a la recesión del mercado, asimismo de la demanda que tenemos. Nos vemos obligados a bajar el precio, obviamente, y tenemos que hallar el precio de equilibrio, que sería aproximadamente $37.67, lo que implicaría la disminución de un 21.5% sobre el valor inicial. Pero estas ambas variables, en su proporción, hacen que el proyecto siga siendo rentable. Entonces va a seguir trabajando, operando. Finalmente vamos a hacer el alcance de inversión, que se hace hasta un nivel de
1.215.241 con respecto al 273% del inicio del proyecto. Bueno, con todo esto tenemos que la empresa sigue, o el proyecto sigue siendo rentable con todas las modificaciones que se vienen dando. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero con la pregunta número. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ricardo Martínez. Voy a proceder a hacer la última pregunta, que es la pregunta número 4. En este caso, tanto Estados Unidos, el Perú y el resto de países se han visto afectados por esta pandemia, lo cual ha modificado completamente sus economías y la percepción de los mercados financieros. En el caso del Perú, nuestro riesgo como país ha incrementado. Esto ha hecho que actualmente suban 1.96%, que es el riesgo más bajo de la región, sí, pero de todas maneras ha subido desde que ha empezado la coyuntura actual. Y este está seguido por países como Colombia y México. En lo que se refiere al indicador ENVI más Perú, se mide en función a la diferenciación de rendimiento de los títulos soberanos peruanos contra el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Con este número es que nosotros estimamos el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir sus obligaciones financieras a los acreedores internacionales. Para nosotros, como inversionistas, nos conviene invertir en países con un riesgo de país más bajo. Para de esta manera tengamos una percepción más baja del riesgo y el retorno y pedir un retorno más bajo en nuestra inversión. En lo que respecta a la tasa libre riesgo, esa depende netamente de los bonos de Estados Unidos y actualmente es de 0.62%. Sin embargo, no le damos mayor importancia porque es una cifra que ha ido decreciendo paulatinamente desde mucho antes que inicie esta epidemia. Ahora, que la tasa de libre riesgo sea pequeña ayuda a que el riesgo o la percepción de riesgo para el inversionista, para el accionista, sea menor y también pide una tasa de retorno más baja. Para lo que es el uso en el camp, estas dos variables, tanto lo que es la tasa de libre riesgo y el indicador que se mencionó anteriormente, sí suman, pero como son porcentajes pequeños, no se le da mayor importancia, porque no tienen mucha incidencia en el COC. Lo que sí lo son las betas. Es por ello que como conclusión final, nosotros al momento de invertir en un país, tenemos que pensar en el sector al cual vamos a incurrir, es decir, las betas. Y realizar un análisis del país en el que deseamos invertir para tener una adecuada percepción de cuánto es lo que valdría o en cuánto estaríamos cotizando nuestro dinero como inversionista. Listo, profesor. Con eso estaríamos concluyendo todas las preguntas del examen. Muchas gracias. Buenas noches.